Era hace unos 5 años, cuando vivía en Chicago y me tocaba tomar la línea roja todos los días desde el Loop hasta mi apartamento en Rogers Park. Solía coger el tren alrededor de las 11 de la noche, después de cerrar la tienda de libros donde trabajaba. Nunca me había sentido insegura antes, porque aunque el metro estuviera casi vacío, siempre había alguna persona más o los vigilantes en los andenes. Pero esa noche fue diferente. El tren llegó con solo 3 pasajeros. Un hombre mayor dormido en el extremo del vagón, una mujer mirando fijamente su teléfono en el centro y yo. Me senté en el lado opuesto a la mujer, apoyé mi cabeza contra el cristal y empecé a revisar mis mensajes. Había llovido mucho esa tarde, así que el ruido de las ruedas sobre los rieles mojados era aún más fuerte de lo habitual. Después de 2 paradas, la mujer guardó su teléfono y levantó la cabeza. No pareció ver nada en especial, pero empezó a moverse lentamente hacia mi lado del vagón. Se detuvo justo frente a mí, aunque había medio vagón vacío. Su rostro estaba completamente inexpresivo, sus ojos grandes y oscuros como pozos. No dijo nada, solo se quedó ahí de pie, mirándome directamente a los ojos. Me sonrojé y bajé la mirada, pensando que quizás se equivocara de asiento o que esperara en esa puerta para bajarse en la siguiente parada. Pero la siguiente parada llegó y se fue, y ella seguía ahí. El hombre mayor seguía dormido al otro lado. Empecé a sentirme incómoda, así que me puse a revisar mi bolsa como si buscara algo, tratando de evitar su mirada. Entonces escuché un susurro, tan bajo que casi se perdió con el ruido del tren. «Te conozco. Sabo dónde vives». Me quedé helada. No la había visto en mi vida. Levanté la cabeza y ella seguía mirándome, pero ahora tenía una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. «No te conozco», dije con la voz más firme que pude. «Déjame en paz». Ella no respondió, pero empezó a caminar lentamente alrededor de mi asiento, dando vueltas como una depredadora. Cada vez que pasaba frente a mí, olía a humedad y a algo que no podía identificar, como tierra húmeda y algo podrido. «Tienes una cicatriz en la pierna izquierda, justo debajo del rodillo», susurró de nuevo. «Se hizo cuando te caíste de tu bicicleta cuando tenías 7 años. Tu madre te puso ungüento de caléndula y te contó una historia de hadas para que no lloraras». Mi corazón se paró. Eso era cierto, pero solo mi familia lo sabía. No tenía forma de que esa mujer pudiera conocer ese detalle. Empecé a buscar mi teléfono para llamar a alguien, pero mis manos temblaban tanto que no podía encontrarlo en mi bolsa. El tren frenó en la siguiente parada y la puerta se abrió, pero ella no se movió. Alguien subió, un joven con auriculares, pero se sentó cerca del hombre mayor y no se dio cuenta de nada. La mujer volvió a pararse frente a mí, y esta vez pude ver que sus ojos no tenían iris ni pupila, eran completamente blancos, pero seguían mirándome directamente. «Tu perro negro, el que te acompañó hasta los 16 años, no murió de viejo», dijo con una voz que ahora sonaba como si viniera de muy lejos. «Lo encontraron en el bosque detrás de tu casa de la infancia. Nadie te dijo la verdad». Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas. Esa era la única cosa que nunca había podido aceptar de mi infancia. Mi padre dijo que el perro se había perdido y que seguramente había sido atropellado, pero nunca encontraron el cuerpo. La mujer empezó a sonreír más y sus labios se separaron para mostrar dientes afilados y amarillos. «Ahora es tu turno», susurró. «Tienes que venir conmigo. Ellos te esperan». Justo en ese momento, el tren hizo un ruido estridente y se detuvo de golpe en medio del túnel. Todas las luces se apagaron, dejándonos en completa oscuridad.
Escuché el grito del joven y el ronquido del hombre mayo que se despertaba, pero lo único que yo podía concentrarme era en la respiración de la mujer, que ahora sonaba como un silbido cerca de mi oído. «No tienes escapatoria», dijo, «siempre sabremos dónde estás». Luego, las luces volvieron a encenderse tan de repente como se habían apagado. El tren seguía detenido en el túnel. El joven estaba de pie tratando de abrir las puertas. El hombre mayo miraba alrededor con cara de confusión, pero la mujer había desaparecido. No había nadie más en el vagón además de nosotros tres. El tren tardó 20 minutos en volver a funcionar. Cuando llegué a mi parada, bajé corriendo y no me atreví a mirar atrás. Cuando llegué a mi apartamento, revisé todas las puertas y ventanas para asegurarme de que estuvieran cerradas. Me quité la ropa y me duché durante media hora, tratando de lavarme ese olor a humedad y podredumbre. Al día siguiente, pedí un cambio de turno en el trabajo para salir antes y tomar el tren en horas de más afluencia. Nunca volví a ver a esa mujer, pero desde entonces, cada vez que toco el metro por la noche, siento que alguien me mira. Y hace poco, encontré una foto antigua en el cajón de mi mesita de noche. Era yo cuando tenía 7 años, con la pierna vendada, y justo detrás de mí, entre los árboles del jardín de mi casa de la infancia, se ve la silueta de una mujer con ojos blancos, mirándonos desde la sombra. Era hace unos 3 años, cuando vivía en la Ciudad de México y trabajaba en un estudio de diseño cerca de la estación Centro Médico de la Línea 3. Solía salir del trabajo alrededor de las 9:30 de la noche, y aunque mis compañeros me advertían constantemente sobre los riesgos del metro por la noche, siempre me sentía segura. Llevaba spray de pimienta, conocía bien las rutas y nunca me detenía a hablar con extraños. Pero esa noche todo cambió. Esa noche el tren llegó con retraso y el andén estaba más vacío de lo normal. Cuando se abrieron las puertas, vi que en el vagón apenas había 4 personas, una pareja joven abrazada en el extremo más lejano, un hombre de mediana edad con gafas oscuras leyendo un periódico, y yo. Me senté en un asiento cerca de la puerta, saqué mi libreta de bocetos para repasar algunos diseños y me puse a trabajar. El aire del vagón olía a humedad y a desinfectante como siempre. Después de 3 estaciones, la pareja joven se bajó y el hombre con gafas oscuras guardó su periódico. Empecé a sentir que alguien me miraba fijamente, así que levanté la cabeza. Él estaba mirándome directamente, y aunque sus gafas ocultaban sus ojos, sentí que su mirada me atravesaba. Ajusté mi bolso en el regazo y volví a mis bocetos, tratando de ignorarlo. Pero cuando el tren llegó a la estación Valderas, el hombre se levantó y se trasladó al asiento justo al lado del mío, aunque había decenas de lugares vacíos. Se puso a mirar por la ventana, pero de vez en cuando sentía que su hombro rozaba el mío cuando el tren se balanceaba. «Disculpe, ¿podría moverse un poco?», le pregunté con educación. Él giró la cabeza hacia mí y sonrió. Tenía los labios muy delgados y una pequeña cicatriz en la comisura de la boca izquierda. «No te preocupes, cariño», dijo con una voz suave pero fría, «estoy aquí para cuidarte». Me estremecí. «No te conozco», respondí, y me levanté para irme al otro lado del vagón. «Por favor, déjeme en paz». Pero él se levantó conmigo y siguió caminando a mi lado. «Sí que me conoces», dijo, y sacó algo de su bolsillo. «Te vi por primera vez hace 3 semanas, cuando llevabas esa blusa azul con flores que te queda tan bien». Miré lo que sostenía, un montón de fotos mías. Algunas las habían tomado desde la ventana de mi oficina, otras en la calle camino al metro, incluso una en la que aparecía entrando a mi apartamento. Me quedé sin aliento.
¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto?, balbuceé. Él sonrió más ampliamente, y esta vez sus ojos, que ahora podía ver debajo de las gafas, estaban llenos de una locura que me heló la sangre. También sé que tienes una hermana menor que vive en Guadalajara, que tu madre trabaja en una clínica de pediatría y que todos los martes compras pan dulce en la panadería de la esquina de tu casa. Empecé a gritar pidiendo ayuda, pero justo en ese momento el tren entró en el túnel que conduce a la estación Hidalgo, y el ruido de las ruedas tapó completamente mi voz. El hombre se acercó más y me agarró del codo con fuerza. «No grites», susurró al oído. «Si haces algo estúpido, sabes lo que le podría pasar a tu familia». Justo en ese instante, las luces del vagón comenzaron a parpadear violentamente. El tren empezó a frenar de golpe, haciendo que nos tambaleáramos. Cuando las luces se apagaron por completo, sentí que el hombre soltaba mi brazo, pero escuché su voz en la oscuridad. «No creas que esto se termina aquí. Te estaré esperando todos los días a la misma hora. Nunca estarás a salvo». Cuando las luces volvieron a encenderse, el hombre había desaparecido. El vagón seguía detenido en el túnel y yo estaba sola. Las puertas no se abrían, así que me quedé ahí temblando hasta que 10 minutos después el tren volvió a ponerse en marcha. Cuando llegué a mi parada, bajé corriendo y llamé a mi hermana de inmediato. Ella estaba bien, pero me dijo que alguien le había preguntado por ella en su trabajo esa tarde. Al día siguiente, pedí un permiso en el trabajo y cambié mi horario para salir a las 5 de la tarde. También cambié mi ruta en el metro y empecé a tomar diferentes líneas cada día. Nunca volví a ver al hombre con gafas oscuras, pero cada vez que paso por la estación Centro Médico, siento que alguien me sigue. Y hace 2 meses encontré un paquete en la entrada de mi edificio. Dentro había otra foto mía, tomada esa misma semana a menos, y una nota que decía: «Siempre te encontraré, sin importar dónde te escondas». Hace unos 2 años vivía en Monterrey y trabajaba en una empresa de logística cerca de la estación Sendero del Metro Línea 1. Salía todos los días alrededor de las 10 de la noche, y aunque en esa hora el metro ya no tiene mucha gente, siempre me sentía tranquilo, conocía el trayecto de memoria, llevaba mi celular cargado y nunca me alejaba de los pocos pasajeros que quedaban. Pero esa noche de diciembre, nada fue como siempre. El tren llegó con unos 5 minutos de retraso y el andén apenas tenía 3 personas más que yo. Cuando las puertas se abrieron, vi que el vagón estaba casi vacío. Una señora mayor con un carrito de compras en el extremo, un chico joven dormido apoyado en la ventana y una mujer que llevaba un abrigo largo de color negro sentada en el centro del vagón mirando hacia el techo. Me senté en un asiento lejos de ella. Saqué mi libreta de notas para repasar algunas entregas del día siguiente y me puse a trabajar. El aire olía a humedad y a ese olor metálico que siempre tienen los vagones en invierno. Después de 2 estaciones, el chico joven se despertó y se bajó, y la señora mayor siguió dormida con su cabeza apoyada en el carrito. Empecé a sentir un ruido suave, como si alguien estuviera susurrando o cantando muy bajo. Levanté la cabeza y vi que la mujer del abrigo negro seguía mirando al techo, pero sus labios se movían lentamente, como si estuviera recitando algo. No entendía las palabras, pero la melodía era extraña, casi lúgubre. Cuando el tren llegó a la estación Universidad, la mujer bajó la mirada y la volvió a poner en mí. Sus ojos eran de un color verde muy claro, casi inusual, y parecían brillar incluso con la luz tenue del vagón. Se quedó mirándome sin parpadear mientras el tren seguía avanzando.
Me ajusté el chaleco y volví a mi libreta, pero ya no podía concentrarme. La sensación de que me observaba era insoportable. Luego, la mujer se levantó y empezó a caminar hacia mí con pasos muy lentos y seguros. Tenía los pies descalzos, aunque hacía mucho frío, y sus dedos estaban muy largos y arqueados. Se detuvo justo frente a mi asiento y se inclinó un poco hacia adelante. Ahora podía oír lo que estaba diciendo. Eran palabras en alguna lengua que no conocía, con sonidos guturales y suaves al mismo tiempo. «Por favor, señora, ¿puede dejarme en paz?», le pregunté tratando de sonar seguro aunque temblara la voz. Ella paró de susurrar y sonrió muy despacio. Tenía los dientes pequeños y blancos, pero dispuestos de forma extraña, como si no fueran humanos. «No estás solo aquí», dijo con una voz que parecía venir de muy adentro de su pecho. «Ellos siempre han estado aquí, esperando a alguien como tú». No entendí nada, así que me levanté para cambiarme de lugar, pero ella se movió rápidamente y me bloqueó el paso. «Mira», dijo, y tocó con su dedo el cristal de la ventana. «¿No los ves?». Miré hacia afuera. Estábamos pasando por un túnel, y lo único que debería haber sido oscuridad, pero ahora veía figuras extrañas pegadas a las paredes del túnel. Eran formas humanoides pero distorsionadas, con cabezas demasiado grandes y brazos que se movían como serpientes. Parecían estar siguiendo el tren a toda velocidad, aunque no tocaban el suelo. Me quedé helado, mirándolos mientras pasaban uno tras otro. ¿Qué son esas cosas?», balbuceé. La mujer volvió a sonreír y esta vez sus ojos parecieron cambiar de forma, volviéndose más grandes y ovalados. «Son los guardianes de estas profundidades», respondió. «Han vivido aquí desde antes de que construyeran el metro. Y tú tienes su sangre, aunque no lo sepas». Empecé a retroceder hasta que mi espalda chocó contra la pared del vagón. La señora Mayuere seguía dormida al otro extremo, como si nada estuviera pasando. La mujer sacó una mano de su abrigo y la tendió hacia mí. Su piel era fría y parecía tener escamas muy finas. «Debes venir con ellos», dijo. «Es tu destino. Siempre lo fue». Justo en ese momento, el tren empezó a temblar violentamente. Las luces se apagaron por unos segundos y volvieron a encenderse con un brillo demasiado fuerte que me dolió los ojos. Cuando volví a ver, la mujer había desaparecido. Miré por la ventana y las figuras del túnel también se habían ido, solo quedaba la oscuridad. El tren siguió avanzando y se detuvo en la siguiente estación. Bajé corriendo sin mirar atrás y tomé un taxi hasta mi casa. Cuando llegué, me di cuenta de que tenía unas marcas extrañas en mi brazo izquierdo. Eran líneas finas y curvas, como si alguien hubiera dibujado con un objeto afilado, y parecían formar parte de los símbolos que la mujer estaba recitando. Al día siguiente, pedí un cambio de turno para salir al mediodía, y empecé a tomar el autobús todos los días. Nunca volví a ver a la mujer ni a las figuras del túnel, pero cada vez que oigo el ruido del metro pasando bajo tierra, siento que esas cosas me están llamando. Y hace unos meses, encontré que las marcas de mi brazo se iluminan con un brillo débil cuando estoy cerca de las vías del metro, como si estuvieran respondiendo a algo que solo ellas pueden escuchar.